Bueno, buen día a todos, bienvenidos. Hoy vamos a empezar a ver la parte de fenología y vida de las plantas. La otra vez habíamos visto de que la fenología no era más que todas las etapas que iban a transcurrir a lo largo de la vida de un cultivo. Vamos a hacer ahora la parte biológica de los cultivos y hasta el momento nos hemos ocupado únicamente de factores y elementos meteorológicos en sus fundamentos teóricos. Habíamos visto como, por ejemplo, la influencia en el crecimiento y el desarrollo de los vegetales. Habíamos hablado un poco de el suelo, cómo está conformado, las características que tiene cada uno de ellos, el pH. Habíamos aprendido a hacer un análisis de suelo, interpretarlo de alguna manera, un plan muy básico. Y habíamos llegado hasta la parte de determinar qué fertilizante íbamos a utilizar. Habíamos identificado cuál eran los aportes del suelo, los requerimientos nutricionales. También habíamos visto cómo se había desarrollado toda la parte en sí de la metodología para poder hacer el muestreo de suelo. Y nos habíamos quedado en las cantidades de fertilizantes que íbamos a utilizar. Pero había un punto importante en donde nosotros ya no seguimos avanzando y era precisamente en qué momento yo iba a hacer el aporte nutricional de fertilizante que íbamos a utilizar. Pues para ello nosotros necesitamos trabajar con la fenología de las plantas, ya que esta me va a permitir a mí identificar el momento exacto o el momento justo en donde yo tengo que hacer el aporte de los fertilizantes para que el impacto en la productividad se vea reflejado de forma mucho más amplia. En otras palabras, quiere decir de que si nosotros nos adelantamos en la aplicación de los nutrientes, vamos a ver un mayor rendimiento de los cultivos. ¿Qué sucede muchas veces cuando nosotros estamos en campo y vemos que la gente aplica, por ejemplo, nitrógeno en las últimas etapas del cultivo? Nosotros vamos a identificar que, por ejemplo, el nitrógeno se necesita sobre todo en la etapa de crecimiento del cultivo. Pero las preguntas que surgen ahorita es, ¿cuánto tiempo dura la etapa de crecimiento en maíz? ¿O cuánto dura la etapa de crecimiento en tomate? ¿O cuánto dura la etapa de crecimiento en frijol? Entonces, para eso es importante que nosotros sepamos cuáles son las etapas, y por eso se llama etapas fenológicas, que cada cultivo va a tener para que nosotros lo podamos aplicar de manera oportuna. A mí de nada me sirve aplicar urea cuando va a iniciar la fructificación del cultivo, si el nitrógeno lo íbamos a necesitar en la etapa de crecimiento, cuando las células demandan mayor elongación, mayor división celular, entonces o mayor producción de follaje. Entonces hay ciertos nutrientes, por ejemplo, hay mucha gente que está asociando el fósforo a la etapa de floración. Entonces yo una semana antes de que inicie la planta a floración, yo le voy a hacer la aplicación de fósforo. Porque si lo hago 1 o 2 días antes del inicio de la floración, en todo lo que la planta absorbe el fósforo, lo transloca hacia las otras partes del cultivo, va a ser demasiado tarde y ya no se va a ver reflejado en el número de flores que puede llegar a producir el cultivo. O en el caso de potasio, que muchos lo asocian con la parte de fructificación. A mí no me sirve de nada aplicarle todo el potasio cuando la planta tiene 7 días de edad, si no lo va a aprovechar en la etapa de crecimiento, sino lo va a necesitar en el llenado del fruto, en la parte de la etapa de fructificación. Entonces, por eso es importante que nosotros conozcamos las etapas fenológicas de los cultivos, porque de esa manera nosotros podemos de manera oportuna hacer la aplicación del fertilizante para cada uno de ellos. Esas etapas fenológicas son muy variables. ¿Por qué razón? Porque existen cultivos que solo son de 90 días y existen otros cultivos como que son, en este caso les llamamos anuales, porque duran entre 1 año o menos de 1 año su ciclo de vida, y vamos a encontrar otros cultivos que son bianuales, que su ciclo de vida lo completan en 2 años, y hay otros cultivos que se llaman perennes, que estos los vamos a encontrar que
que su ciclo de vida lo cumplen en varios años, como en el caso de los frutales. Entonces, la agricultura es muy compleja. En realidad, tenemos que tomar en cuenta diferentes factores para que nosotros podamos entender precisamente cuáles son las variables que nosotros debemos de tomar en cuenta para que nosotros sepamos específicamente qué es lo que tenemos que hacer para nuestros cultivos. Ya la parte de la fenología, desde hace más de un siglo se viene hablando de esto de fenología o fenomenología, que se le llama en algunos lugares. Esta viene derivada de los vocablos griegos, que significa fenomenón, que es un fenómeno, y logos, que es conocimiento o estudio. Y en consecuencia significa estudio o ciencia de los fenómenos periódicos de los seres vivos relacionados con la marcha anual de los elementos meteorológicos, y es considerada como una rama de la ecología. Ahora, no es lo mismo una etapa fenológica de un tomate en el trópico que en los hemisferios norte o hemisferio sur, o muy acercados a los polos. También eso debemos de tomar en consideración. El clima también afecta de manera directa en las etapas fenológicas de un cultivo. Por ejemplo, el cambio climático ha hecho que el rambután en algunos casos se adelante hasta 25 días la floración. Entonces, aunque la etapa fenológica me marca a mí que un cultivo va a iniciar floración, por decirles un caso, en noviembre, a veces las condiciones climáticas hacen que empiece a florear en octubre o que se atrase la floración hasta en diciembre. Entonces, esos factores climáticos, con la cuestión del cambio climático y toda esta cuestión del efecto invernadero y las temperaturas y toda esta situación, viene a hacer que la etapa fenológica a veces no se cumpla cabalidad. E incluso podemos hablar de que si tenemos, por ejemplo, en tomate, podemos llegar a tener 8 variedades, y cada variedad tiene una etapa fenológica distinta, que va a variar en 1, 2 o hasta 5 días. Entonces es importante que sepamos específicamente las etapas fenológicas para que nosotros podamos, en función de ello, tomar las medidas que ya les había mencionado con anterioridad. Resulta bastante difícil formarse una idea del clima de un lugar cualquiera por medio de la elaboración de gráficos, y a veces no se puede interpretar el comportamiento del mismo, y no podemos nosotros predecir si las etapas fenológicas se van a cumplir o no se van a cumplir como realmente están desarrollados, ¿verdad? O están plasmados en lo que la literatura dice. Entonces, para ir avanzando un poquito más, vamos a hablar de que la fenología es el estudio de los aspectos que suceden en la vegetación y fructificación de manera periódica. Más o menos estamos hablando de que un estado fenológico más frecuente, un estado más retrasado es entre el 3 y el 5%, y un estado más avanzado también habla del 3 al 5%. O sea, quiere decir que los factores que ya están definidos, por ejemplo, de 90 días, el 5% de 90 lo podemos sacar, que son 4.5 días. Entonces quiere decir que aproximadamente, cuando nosotros encontramos una gráfica de la fenología de un cultivo, esa puede variar más o menos entre 2 hasta 4 días, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con esas variaciones. ¿Para qué se debe de conocer el estado fenológico en que se encuentra una plantación? Pues básicamente lo que habíamos visto hace ratitos, ¿verdad? De que es importante que nosotros sepamos en qué momento va a iniciar la etapa de fructificación, o la etapa de floración, o la etapa de crecimiento, formación de vaina, cuajado de la flor, y todo eso, para que nosotros sepamos en qué momento le vamos a aplicar el fertilizante, y otras actividades culturales que nosotros podemos ir haciendo, como por ejemplo podas, como por ejemplo el aniñado en algunos frutales para estimular floración, y así podríamos el control de malezas y todo lo demás. Acá podemos ver un par de imágenes de unos árboles. Miren, estos son duraznos. Algunos ya empezaron a florear, si ustedes se dan cuenta, y otros que todavía están en su etapa vegetativa. Entonces, esto es lo que les decía, ¿verdad? De que no todos los árboles, también no todas las plantaciones, de que si me dice de que la floración va a ser a los 25 días en
en sandía o a los 21 días. No quiere decir de que el 100% de las plantas de sandía a los 21 días van a empezar a presentar floración, ¿verdad? Sino que esto va a ser muy variable entre esos 2-4 días que yo les estoy diciendo para que el 100% entre en esta fenológica. Miren, aquí existen dos cuestiones bien marcadas, ¿verdad? Este todavía está en etapa de floración y esta otra parte de acá ya terminó su producción y entra a un estado de letargo, en un estado de normancia, en donde los árboles, así como en estos son, ¿qué? Duraznos, me imagino. Estos vienen por la época de lluvia, con el invierno y la nieve, lo que hacen es prácticamente entrar en un estado de normancia, las yemas se duermen, botan toda la flor para guardar las energías y por eso soportar el invierno. Por eso es importante que nosotros sepamos los estados fenológicos. Más o menos, ¿cómo se pueden entonces identificar los estados fenológicos? Pues más o menos vamos a encontrar de que existen algunas gráficas que me tienden a identificar la fenología de los cultivos. Vamos a encontrar, por ejemplo, ahorita les voy a colocar yo una imagen de maíz para que veamos. Y aquí vamos a encontrar la fenología del maíz. Esta gráfica me va a identificar así a grandes rasgos cómo es que nosotros podemos llegar a conocer la etapa de fertilizaciones. Por ejemplo, miren, aquí vamos a ver, en el caso del nitrógeno, vean cómo es la curva acá, es de acuerdo a la etapa fenológica. Y si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo tenemos una numeración que me indica B0, B1, B3, B5, B7, B10, BF, y tiene una nomenclatura que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí ustedes pueden ver cómo es que la demanda de nitrógeno ocurre en diferentes cantidades en la etapa fenológica. Vean qué ocurre con el fósforo y vean qué ocurre con la parte del potasio también. En la parte de y así podemos seguir identificando muchas más etapas. En este caso, en maíz la van a identificar como con unas V's o unas R's. A eso de acá nosotros le vamos a llamar nomenclatura. Y por eso es de que en algunos casos, como en lo que ocurre en los frutales, que es más complicado porque como son perennes, tienen muchas más etapas fenológicas. En Estados Unidos e Inglaterra, la asignación es por escalas numéricas de 1 a 7 o de 1 a 9, en donde 1 es la etapa de germinación y 9 ya es la parte, o 7 viene siendo la parte de productividad, de fructificación. O en algunos casos, como en algunos países europeos, y en este caso en América Latina, como acabamos de observar, utilizan letras del abecedario para poder describir las etapas fenológicas de cada uno de los cultivos. Pues básicamente, las etapas fenológicas no son más que se usa la escala BBCH, que son 4 autores quienes utilizan una codificación mediante 2 cifras, en donde la primera es el estado principal del cultivo y el segundo es un estado secundario de los mismos. Por ejemplo, aquí podemos encontrar un estado fenológico de las escalas BBCH. Por ejemplo, 0 es cuando está en germinación, brotación, desarrollo de la yema. Un estado 1 es cuando tiene un desarrollo de hojas, hay un brote y empieza la formación del tallo principal. 2, vamos a decir que es la formación de brotes laterales o un macollamiento. 3, vamos a decir que es un crecimiento longitudinal del tallo y crecimiento en roseta, desarrollo de brotes y encañados. Hay que tomar en consideración que no todas estas etapas fenológicas que estamos mencionando ahorita están asociadas a todos los cultivos. Algunos cultivos tienen algunas de estas etapas, hay otros que no las tienen todas, ¿verdad? O que tienen otras que no estamos mencionando acá. 4 es el desarrollo de plantas de partes vegetativas. 5 es emergencia de inflorescencia. 6 es la parte de floración, o sea, el tallo principal. 7 es desarrollo del fruto. 8 es coloración o maduración de frutos. Y 9 es la senescencia o comienzo de la dormancia. La senescencia es cuando los cultivos ya empiezan a
a decrecer en productividad y entran en una etapa en la cual están destinándose a la muerte en el caso de los cultivos que son anuales. Por eso habla acá de senescencia o comienzo de la dormancia, como en el caso de los cultivos perennes. Estamos hablando principalmente de los cultivos frutales. Aquí vamos a encontrar casi siempre, existe demasiada información de cultivos de clima frío, ¿verdad? Así como en el caso del manzano, vean acá, si ustedes se dan cuenta, dice 0151, 0283, 01054, 3656. Ahí quiere el primer 31, dice, 3 viene siendo la etapa fenológica principal y 1 viene siendo la subetapa. Posiblemente se va a dividir hasta en 4 etapas, ¿verdad? Entonces, aquí va demostrando 57, que está en la etapa 5 de la subetapa 7. Habría que ver a qué corresponde la etapa 5 y la subetapa 7 cuál es en el caso del manzano. Y si ustedes se dan cuenta, vamos a encontrar, por ejemplo, acá, en el caso de la fructificación, ya la etapa 70, la etapa 7, subetapa 5. Lo mismo vamos a encontrar en los cerezos, ¿verdad? Que inicia, acá como son perennes, va a iniciar otra vez desde el brote de la yema hasta la formación del fruto como tal, ¿verdad? Entonces termina hasta una etapa 81, ¿verdad? Son 8 etapas más o menos las que tiene el cerezo. En el caso de los agrios, y así es como podemos seguir mencionando algunos otros aspectos de importancia que nosotros podemos encontrar en la etapa de la fenología. Hay unos estados fenológicos que son específicos para algunos tipos de cultivos, ¿verdad? Por ejemplo, para frutales de pepita vamos a encontrar que la escala fenológica de Fleckinger es la más adecuada porque se adapta específicamente a ese tipo de frutales. Hay una que es de la fenología de Bagliolini, que son para frutales de hueso y vid. Hay otra que es de Manteiga y González Sicilia, que es para cítricos. Hay una que es, por ejemplo, específica solo para olivo, que es de Crowan y Fabre. Y así podemos seguir encontrando que existen diferentes escalas que ya están propuestas, ya están definidas para cada uno de los cultivos. Más o menos como es una descripción de los estados fenológicos. Básicamente se basa en la fecha de la observación. Muchas personas desde que el momento que siembran empiezan a llevar un registro de cuántos días pasan desde el primero hasta que ocurra, por ejemplo, la etapa de crecimiento, cuántos días se lleva. Ahí empiezan a tomar en cuenta cuáles son los estados más frecuentes: crecimiento, floración, fructificación, llenado de fruto, formación de guía, formación de brote de yemas laterales y todo lo demás. También empiezan a ver cuáles son los estados más retrasados, o en este caso cuál estado empieza a retrasarse en algún momento, o algunas veces empiezan a ver la parte de cuáles son los estados que son más avanzados con frecuencia, y más o menos vienen tomando una frecuencia aproximada. Lo que hacen es tomar promedios, ¿verdad?, de lo que está ocurriendo en los cultivos, y ya van a sacar un valor promedio. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo el comportamiento del tomate acá en nuestra zona, en el trópico, donde casi todo el año son 12 horas de oscuridad y 12 horas de sol, como si nos vamos, por ejemplo, a Chile, en donde ya en la parte más austral, ya buscando la parte del polo sur, las horas luz son diferentes en ciertas épocas del año, ¿verdad? Entonces lo que tratan de hacer las empresas que venden semillas o las empresas que venden este tipo de material genético es dar valores aproximados tomando en consideración una región dada para poder sacar un promedio de la etapa fenológica de los mismos. Más o menos aquí hay una escala genérica, miren, yema de invierno, yema hinchada, crecimiento del fruto. Más que todo esto está orientado a frutales, como les venía mencionando, ¿verdad? Y frutales que vienen de clima frío, que son los ejemplos que están en esta presentación. Aquí están, miren, los estados fenológicos, como les decía, en algunos países los usan como con letras A, B, C, D, B, C, C3. Aquí ya empiezan a hablar con el subíndice, ¿verdad?, que me va a decir cómo está ocurriendo el brote de la yema para poder identificar en qué etapa fenológica se va a encontrar.
Miren acá en la parte de la floración, aquí empieza en la parte de la fructificación, y aquí está otra vez un ejemplo del manzano, ¿verdad? Que en la anterior lo había visto con escala numérica, y ahora aquí lo estamos viendo con una escala de letras, que es igual. La diferencia solo es la escala que se está trabajando, ¿verdad? Aquí entonces ya empiezan a ser un poco más específicos, ¿verdad? Una yema de invierno que es en A, que es una yema que está dormida, una yema en Cha, porque ya empieza a llenarse para entrar en la etapa de productividad. Se ve el cáliz, se ve la corola, se ven los estambres, ya empieza a haber una definición de la etapa que está ocurriendo en cada una de las literales que aparecen ahí. Y así podemos seguir viendo más ejemplos. Vamos a avanzar un poquito más. Y así podríamos ver, por ejemplo, en naranja, que es lo que nos interesa. Miren, una yema en reposo, el inicio de la brotación es B, aparecen las flores, sería C, C1, C2, C3, la D que es aparece la corola, se ven los estambres en esta de acá, aparece la primera flor, la plena floración como tal, ya la caída de los pétalos, el fruto, el cuajado del fruto y el crecimiento del fruto. Miren, llega hasta la etapa fenológica J. Igual ocurre con un árbol de limón, lo mismo ocurre con una de uva, en el caso del olivo. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de frutales, vamos a encontrar dos periodos fenológicos bien marcados con diferentes ciclos. El primero es un periodo de reposo, que generalmente ocurre en frutales en donde no existe ningún tipo de actividad, solamente existe la parte de formación de follaje, y la segunda es un periodo de actividad. En el periodo de actividad vamos a encontrar básicamente dos ciclos. El ciclo vegetativo como tal, que es una brotación de las yemas, un desarrollo vegetativo, formación de de nuevas hojas, y vamos a ver una caída de hojas viejas. En el ciclo fructífero vamos a ver de que ya existe la parte de la floración y el desarrollo del fruto como tal, y vamos a concluir con la maduración. ¿Qué factores van a condicionar las etapas fenológicas? Número uno, vamos a ver los factores genéticos, los que hablábamos de la parte de las variedades. No es lo mismo que el silverado del tomate va a producir lo mismo, que va a tener las mismas etapas que el Helios o el llanero, ¿verdad? O un tomate de crecimiento determinado, que es aquellos tomates que crecen a más o menos entre 1 metro a 80 centímetros de altura, que un crecimiento indeterminado que se cultivan principalmente en algunos bajo invernadero, que llegan a tener hasta 1,5 metros, 2 metros de altura, ¿verdad? Ahí vamos a ver diferentes etapas fenológicas. En el caso de los factores climáticos, pues más o menos ahí vamos a tomar en consideración de que la lluvia, la parte de la radiación solar, la parte de la temperatura, todo eso nos va a afectar de manera positiva o negativa en el desarrollo de las etapas fenológicas de cada uno de los cultivos. Otros factores del medio ecológico, como puede ser a veces la aparición de plagas, intervenciones sobre la planta, una poda puede retrasar la floración o puede estimularla a usted. La aplicación de riego en época seca también puede estimular la floración, principalmente lo podemos ver en el limón. Y la falta de actividad aparente en la planta, que se llama latencia o dormición o dormancia, le dicen algunos, ¿verdad? En la etapa de dormancia, las yemas están latentes a causa de condiciones fisiológicas internas que impiden el crecimiento y el control endógeno. La ecodormición, que no es más que las yemas permanecen latentes a causa de condiciones externas desfavorables al crecimiento, como por ejemplo las presencias de plagas, o en este caso vamos a encontrar la alelopatía, se le llama cuando una planta inhibe el desarrollo de otra. La duración del reposo, determinado por la dormancia y la ecodormición, y la duración del reposo varía según zonas climáticas. Reducción de la actividad de los procesos fisiológicos puede ocurrir por pérdida de la capacidad de síntesis mínima o un incremento de la translocación de reservas de la lignificación o caída de hojas en especies caducifolias. Cuando hablamos de la lignificación, no es más que cuando está formando corteza, ¿verdad?
y a veces la caída de hojas en especies caducifolias nos van a perjudicar. Factores principales que determinan la fenología: una disminución de la iluminación, lo que habíamos hablado, a eso se le llama fotoperiodismo. El descenso de la temperatura, también ya lo habíamos mencionado, que también tienen mecanismos que van a inhibir el crecimiento o van a ralentizar o van a mermar el desarrollo de un proceso enzimático, el cual va a estar condicionado a la floración o a la fructificación o a la formación de, de hormonas que ayuden al crecimiento vegetativo, ¿verdad? O cambios en los reguladores endógenos. Aquí estamos hablando ya de hormonas como el ácido el ácido giberélico, el ácido indolbutílico, el ácido indolacético, que son más o menos, son auxinas, el aumento de almidón, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ustedes pueden seguir viendo más o menos las factores que afectan las etapas fenológicas, y ustedes pueden leer con más despacio toda esta situación que ocurre acá en las etapas fenológicas. Pues básicamente esto es lo que yo les traía acá para que pudiéramos tener una idea general más o menos de qué es lo que nosotros tenemos acá desarrollado para que podamos nosotros tener en cuenta al momento de trabajar con etapas fenológicas, ¿verdad? Ahora, la tarea para ustedes va a ser de que yo les voy a desarrollar ahorita un listado, y en el listado les voy a colocar qué cultivo les toca a usted averiguar la etapa fenológica, qué escala fenológica utiliza y la etapa fenológica de cada uno de los cultivos al que le corresponde. Entonces lo va a dibujar bien bonito, lo va a hacer en una hoja, le va a tomar una foto y me lo va a mandar. Aparte de eso, yo les voy a hacer también un examen corto de 5 preguntas de todo esto que está acá en la diapositiva, para que usted la pueda ver y la pueda trabajar sin ningún inconveniente. Cualquier duda o comentario, usted me lo hace llegar y estamos a la orden. Muchísimas gracias.